Ok, Apocalipsis 3 del 14 al 22. Dice, la iglesia en la Odisea representa a las iglesias apóstatas que han existido a lo largo de la historia. Es la última y la peor de las 7 iglesias a las que se dirige nuestro Señor. La espiral descendente que comenzó en Efesio y continuó a través de Pérgamo, Taitira y Sardis alcanzó su lugar más bajo en la Odisea. Incluso en Sardis quedaron algunos verdaderos creyentes, hasta donde se puede determinar. La iglesia en la Odisea era totalmente falsa, de personas no regeneradas. Tiene la sombría distinción de ser la única de las 7 iglesias a quienes escribió Cristo que no tuvo una palabra positiva de elogio. Debido a la dramática naturaleza de la situación en la Odisea, esta es también la más amenazante de las 7 cartas. El contenido de esta carta puede dividirse en 6 partes: el escritor, la iglesia, la ciudad, el reproche, el mandato y el consejo. Cristo se identifica con 3 títulos divinos. En primer lugar, el Señor Jesucristo se describió como el Amén. Este título excepcional, empleado solo aquí en las Escrituras para describir a Cristo, recuerda a Isaías 65:16, donde a Dios se le llama 2 veces el Dios de verdad. En hebreo, Amén. Amén es una transliteración de una palabra hebrea que significa verdad, confirmación o certidumbre. Se refiere a lo que es firme, estable e inmutable. A menudo se emplea amén en las Escrituras para confirmar la veracidad de una afirmación. Todo lo que Dios dice es verdadero y cierto. Por lo tanto, Él es el Dios de la verdad. Cristo es sin duda el amén en el sentido de que Él es el Dios de verdad encarnado. Pero hay más en este magnífico título que solo una confirmación de su deidad. En 2 Corintios 1:20 dice Pablo, escribe respecto a Jesucristo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es por medio de la persona y de la obra de Cristo que todos los pactos y promesas de Dios se cumplen y se garantizan. Todas las promesas del Antiguo Testamento de perdón, misericordia, benignidad, gracia, esperanza y vida eterna están estrechamente ligadas a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Él es el amén porque es el que confirmó todas las promesas de Dios. Cristo también se identificó como el testigo fiel y verdadero. Este título aclara aún más el pensamiento que se expresa en el primer título. Cristo no solo es el amén por su obra, sino que también porque todo lo que dice es la verdad. Es absolutamente digno de confianza, perfectamente exacto, y su testimonio siempre es fidedigno. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Eso está en Juan 14:6. Por último, Cristo se refirió a sí mismo como el principio de la creación de Dios. La traducción castellana es algo ambigua y despista un poco. Como resultado, los falsos maestros que tratan de negar la deidad de Cristo han procurado usar este versículo para probar que Él es un ser creado. Sin embargo, no hay ambigüedad alguna en el texto griego. Arche, principio, no significa que Cristo sea la primera persona que Dios creó, sino más bien que Cristo mismo es el origen de la creación. Apocalipsis 22:13. Todo se creó mediante su poder. Juan 1:3, Hebreo 1:2. La iglesia. El Nuevo Testamento no menciona nada acerca de la fundación de la iglesia de la Odisea. Como en la mayoría de las otras 6 iglesias, es probable que se estableciera durante el ministerio de Pablo en Efesio. La ciudad. La Odisea era de las 7 la que estaba más al sudeste, a unos 60 kilómetros de Filadelfia.
Sus ciudades hermanas eran Colosas, a unos 15 kilómetros al este, y Hierápolis, a unos 10 kilómetros al norte. Al estar ubicada en una meseta de varias decenas de metros de altura, la Odisea era geográficamente casi inexpugnable. Su vulnerabilidad a los ataques era debido al hecho de que tenía que traer el agua a la ciudad por un acueducto de varios kilómetros que podía bloquearse o desviarse con facilidad por las fuerzas atacantes. La ciudad era famosa por la lana negra y suave que producía. La lana se utilizaba para hacer vestidos o se tejía para hacer alfombras. Ambas cosas muy codiciadas. La Odisea era también un centro importante de la medicina antigua. El templo cercano del dios frigio Menkarou tenía una importante facultad de medicina asociada a él. Esa escuela fue muy famosa por un colirio que había desarrollado y que se exportaba por todo el mundo grecorromano. Esas tres industrias, las finanzas, la lana y la producción del colirio, se hallan presentes en esta carta a la iglesia de Laodicea. El reproche. Las obras siempre muestran el verdadero estado espiritual de las personas. Como indicó el Señor al decir, por sus frutos los conoceréis. Aunque la salvación es totalmente por la gracia de Dios mediante la fe, las obras confirman o niegan la presencia de la salvación genuina. El omnisciente Señor Jesucristo conocía las obras de los laodicenses y que ellas indicaban que era una iglesia no regenerada. Cristo los reprendió por no ser fríos ni calientes, sino tibios. Su lenguaje metafórico viene del suministro del agua para la Odisea. Como viajaba varios kilómetros por un acueducto subterráneo antes de llegar a la ciudad, el agua llegaba impura y sucia. No era lo bastante caliente como relajar y rehabilitar, como las aguas termales de Hierápolis. Tampoco era fría y refrescante como la corriente de agua en Colosas. El agua tibia de la Odisea estaba en unas condiciones en las que no podía usarse. Comparado su estado espiritual con el agua impura y sucia de la ciudad, Cristo dio a la iglesia de la Odisea una represión poderosa y estremecedora. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las personas calientes son las que están espiritualmente vivas y tienen el fervor de una vida transformada. Las espiritualmente frías, por otra parte, las podemos ver como las que rechazan a Jesucristo. El Evangelio no las afecta, no produce en ellas respuestas espiritual alguna, no tienen interés en Cristo, su palabra o su iglesia, y no pretenden serlo, no son hipócritas. Las personas tibias no se ajustan a ninguna categoría, no son genuinamente salvas, pero no rechazan abiertamente el Evangelio. Asisten a la iglesia y dicen conocer al Señor, como los fariseos. Se contentan con practicar una religión de justicia propia, son hipócritas y viven como si jugaran a ser cristianos. Tal vez ninguna de las 7 cartas sea más apropiada para la iglesia del siglo XXI que esta. Describe vívidamente la religión respetable, sentimental, nominal y superficial que están extendida entre nosotros en la actualidad. Nuestro cristianismo está debilucho y anémico. Parece que hemos tomado un baño tibio de religión. La tibieza de los laodicenses estaba combinada con el engaño de sí mismo. Cristo los reprendió por la valoración desastrosamente equivocada que tenían de sí mismo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de que ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sus acciones demostraron la mentira de sus vacías palabras.
La Odisea era una ciudad muy rica. Esta riqueza le dio a los miembros de la iglesia una falsa sensación de seguridad, ya que imaginaban que su salud espiritual era un reflejo de las riquezas materiales de la ciudad. Eran ricos en orgullo espiritual, pero estaban arruinados en lo que tenían que ver con la gracia salvadora. Creyendo que se les debía envidiar, en realidad eran dignos de compasión. El mandato: Señor Jesucristo pudo haber juzgado y destruido instantáneamente a esta iglesia llena de hipócritas irredentos. En vez de eso, les ofreció misericordiosamente la genuina salvación. La triple solicitud de Cristo tiene como fundamento las tres características de la ciudad de la Odisea, que la hacía más famosa y de las cuales estaban más orgullosa: su riqueza, su industria de lana y la producción de colirio. Cristo les ofreció oro espiritual, vestiduras espirituales y vista espiritual. Desde luego que el Señor no enseñó que la salvación pudiera ganarse con buenas obras. Los pecadores perdidos no tienen con qué comprar la salvación. Aquí el comprar es lo mismo que la invitación a la salvación en Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Lo único que los pecadores tienen que dar es su condición miserable y perdida. A cambio de eso, Cristo ofrece su justicia a los que verdaderamente se arrepienten. Cristo les aconsejó a los de la Odisea que compraran de él tres cosas, todas las cuales simbolizan la redención verdadera. En primer lugar, tenían que comprar oro refinado en fuego para que fueran ricos. Necesitaban oro que estuviera fuera de impurezas, representando la inestimable riqueza de la verdadera salvación. Cristo ofreció a los laodicenses una salvación pura y verdadera que podía llevarlos a una real relación con él. En segundo lugar, Cristo les aconsejó que compraran vestiduras blancas para que se vistieran y que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. La famosa lana negra de la Odisea simboliza los vestidos inmundos y pecaminosos con los que están vestidos los no regenerados. En cambio, Dios viste a los redimidos con vestiduras blancas, simbolizando las obras justas que siempre acompañan a la genuina fe salvadora. Por último, Cristo le dijo que ungieran sus ojos con colirio para que vieran. Aunque ellos se sentían orgullosos por su presunto conocimiento espiritual superior, los laodicenses estaban, de hecho, espiritualmente ciegos por completo. La ceguera representa la falta de comprensión y conocimiento de la verdad espiritual. Como todas las personas no regeneradas, los de la Odisea necesitaban desesperadamente a Cristo para que abrieran sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en él perdón de pecados y herencia entre los santificados. Los laodicenses también tenían que ser celosos y arrepentirse. Esto es equivalente a la actitud de pesar por el pecado y hambre y sed de justicia. Arrepentimiento significa que debes reconocer que eres un pecador vil y culpable en la presencia de Dios, que mereces la ira y el castigo de Dios, que estás destinado al infierno. Significa que comienzas a darte cuenta de que eso llamado pecado está dentro de ti, que te quieres librar de él y que le das la espalda en cada estado y forma. Tú renuncias al mundo, cueste lo que cueste, el mundo en tu mente y perspectiva, así como en tu práctica, y tú te niegas a ti mismo y tomas la cruz y sigues a Cristo.
El mensaje a esa iglesia perdida, como a todos los no salvos, es a que busquen el arrepentimiento para vida. La apóstata iglesia de la Odisea solo podía esperar que Cristo viniera en juicio, pero la sorprendente realidad presentada por la llamativa frase «He aquí», era que Cristo estaba a la puerta de la iglesia de la Odisea y llamaba. Si alguno en la iglesia oía su voz y abría la puerta, él entraría a él y cenaría con él y él con Cristo. La invitación es ante todo personal, ya que la salvación es individual, pero él toca la puerta de la iglesia, llamando a muchos a la fe salvadora, para que él pueda entrar en la iglesia. Si alguna persona o alguno abría la puerta por el arrepentimiento y la fe, Cristo entraría a esa iglesia a través de esa persona. El cuadro de Cristo fuera de la iglesia de la Odisea, buscando entrar, denota fuertemente que, a diferencia de Sardis, no había allí ni un creyente. El ofrecimiento de Cristo a cenar con la iglesia arrepentida habla de compañerismo, comunión e intimidad. Compartir una comida en los tiempos antiguos simbolizaba la unión de las personas en amoroso compañerismo. Los creyentes cenaron con Cristo en la cena de las bodas del Cordero. El consejo. La maravillosa promesa al que venciere, todos los creyentes, es que Cristo le dará que se siente con él en su trono, así como él ha vencido y se ha sentado con el Padre en su trono. Disfrutar de compañerismo con Cristo en el reino y por toda la eternidad es una bendición suficiente, más allá de toda comprensión. Pero Cristo ofrece más, prometiendo sentar a los creyentes en el trono que Él comparte con el Padre. Esto simboliza la verdad de que reinaremos con Él. Al igual que las otras 6 cartas, esta a los laodicenses termina con la exhortación de Cristo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia apóstata es obvio: arrepentimiento y entrega a Cristo antes de que caiga la noche del juicio. La implicación para los verdaderos creyentes es que, como Cristo, debemos llamar compasivamente a los que están en iglesias apóstatas a arrepentirse y recibir la salvación en Jesucristo.